Bueno, gracias, las 7:46 de la mañana. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco y le aprecio muchísimo a la licenciada Ana Berta Silva Solórzano. Ana Berta Silva Solórzano, que por cierto, en busca del Senado de la República, haciendo una propuesta por parte del Partido Revolucionario Institucional, la estoy viendo además en sus comunicados, en estas informaciones que se generan a los medios de comunicación, visitando los diferentes municipios, tratando de generar acercamientos importantes, conocer y escuchar las voces de las mujeres, de los hombres del campo, de los trabajadores en general, en los diferentes municipios en el estado de Querétaro, para ir integrando lo que tiene que ver con esta propuesta política electoral rumbo al próximo 1 de julio del 2018. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Gracias por Qué estar amable con nosotros, por darnos la oportunidad de estar en Así Sucede. Al contrario, el agradecido somos nosotros, que ayer hablábamos de una gran oradora, con una gran capacidad también discursiva y con una gran experiencia, Ana Berta Silva Solórzano, dentro de las lides políticas, que obviamente también son importantes para los queretanos, licenciada. Y bueno, ¿en qué consiste la propuesta? Ha estado recorriendo ya los municipios, decía yo al principio. ¿En qué consiste la propuesta? ¿Cuál es la intención que tiene Ana Berta Silva Solórzano para ser senadora de la República y representar a Querétaro? Muchas gracias. Mira, la verdad es que hemos concluido esta primera etapa de la campaña, que es la de mera presentación, mera representación, porque bueno, pues ya habíamos recorrido nosotros en otras ocasiones todo el estado, y reencontrarnos con los cuadros, reencontrarnos con la sociedad y dialogar. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, tu servidora quiso primero escuchar antes de hacer una propuesta, porque a veces las propuestas las llenamos de puntadas o de necesidades personales. Y yo creo que tenemos que alimentarnos, quienes pretendemos servir, de la orientación que nos puede dar la gente, hasta con sus reclamos, Aurelio. Es válido, pero sí tenemos la obligación de una primera instancia escucharlos para nosotros conformar la propuesta conforme a las necesidades reales de la gente. Nosotros no estamos conjuntando propuestas de obra pública, de acciones concretas que no son el trabajo de un senador, pero sí traemos ya un panorama muy amplio, Aurelio, de lo que le duele a la gente. ¿Qué le duele? ¿Y qué le duele a la gente? ¿Cuáles son las necesidades? La inseguridad, le duele a la gente la educación, las facilidades, le duele a la gente mucho, Aurelio, la gran tramitología que se debe hacer para que los programas federales y los programas estatales bajen, y que no bajen a quienes deban ser, porque no están en condiciones de cumplir toda esa normatividad tan extensa que se ha hecho. A eso nos hemos comprometido los candidatos a senadores, tanto Ernesto como tu servidor. Sí, entiendo en esta segunda fórmula, además, que también es significativa, es importante. Hablaba usted en San Juan del Río el otro día de los altos índices delictivos, de la delincuencia, de violencia, de inseguridad, por lo menos en varios municipios. ¿Ha detectado esta problemática en varios municipios? Fíjate que sobre todo en los municipios grandes. En San Juan del Río se dio hasta como dato curioso, Aurelio. Fuimos a 5 puntos diferentes, hemos estado en 5 puntos diferentes de San Juan, y en los 5 puntos de diferentes estratos sociales incluso, el clamor es seguridad y tranquilidad para trabajar, y tranquilidad para que los hijos puedan desarrollarse, ir a la escuela y vivir una ciudadanía plena. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta, la visión que tiene Ana Berta Silva Solórzano y la que pueden tener otros aspirantes a esta posición tan importante en esta representación en el Senado de la República, Ana Berta Silva? Como no la he escuchado todavía, la de los demás, yo creo que la diferencia va a ser en mano dura. Mano dura, yo pienso que la legislación tiene que, primero que armonizarse, después que aplicarse a cabalidad. No es suficiente que tengamos una normatividad avanzada, es necesario que tengamos un ejercicio y una aplicación de esa normatividad, pues aunque sea un poco a la antigüita, pero plenamente. Pero cuando hablo de una mayor firmeza, ¿qué significa? ¿Que no se aplica la ley como se tendría que estar aplicando? ¿Que no hay justicia en este país? Que no se aplica a cabalidad y que es selectiva. A eso me refiero. Que necesitamos que ser concretos, y que la aplicación, como lo dice su origen, sea de aplicación general y con toda dureza, sin más, menos,
Para nada. Hasta llegar a cortarles la mano a quien No, haya yo creo- cometido algún no, yo hecho de otra naturaleza, No, yo creo que como esos dijo el son, Bronco. yo creo que esos son excesos publicitarios, no. La norma es la norma y se tiene que aplicar a cabalidad. Usted es abogada, conoce soy perfectamente abogada. bien Así estos es. temas. Una propuesta de esa naturaleza es conveniente, es necesaria, eso es lo que se requiere hoy para que este país pueda cambiar. Ana Berta Silva. No. Yo creo que fue una estrategia publicitaria y le pegó. Sí, le pegó. sí. Pero la verdad está fuera de todo contexto en cualquier rincón del país. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de Derecho, sabemos cuáles son los procedimientos, sabemos cuáles son las sanciones y ahí lo que tenemos que hacer es vigilar perfectamente el trayecto entre la norma y la aplicación en la que hay muchos seres humanos. Sí, claro. Hombres y mujeres que a lo mejor no la aplican a cabalidad o que la aplican con miopía o que la aplican con conveniencia o con dedicatoria. Pero es que está fallando la aplicación de las leyes, está fallando el Poder Judicial en un momento determinado. No solo el Poder Judicial, está fallando el sistema de seguridad. ¿Está en crisis el sistema? No está en crisis. Pero está fallando. Está fallando. Pero si falla algo, está fallando, es algo no funciona bien. No funciona bien y en merced a eso tenemos una cantidad de delincuentes circulando todavía o recirculando, ¿sí? Merced a un pequeño fallo en el procedimiento. Por eso, para mí, uno de los aspectos especiales es la vigilancia del procedimiento y el castigo también a quien no siga el procedimiento. Sí, claro. Que habrá que ajustar. ¿Y por dónde comenzaría usted a apretar esas tuercas, licenciada? Por la normatividad, hacer como propuso nuestro candidato a la presidencia de la República, un solo código penal, ¿sí? Código penal único, aplicable en todo el país, para que todos los delitos estén clasificados en igualdad de circunstancias y en igualdad de sancionamiento. ¿Cuál es la otra? Una perfecta selección de funcionarios, tanto en la persecución del delito como en la sanción del delito y en la investigación, para que sean gente sumamente probada. Me atrevería a decir, y lo dije en otra ocasión, que me atrevería hasta que fueran cargos asignados por oposición. Sí, claro, con un debate, digamos, una defensa pública y abierta de lo que realmente son las propuestas. Donde quede probada la capacidad del funcionario. Entonces, seguridad. Educación. Salud. ¿Y qué hay de la corrupción? ¿Y qué hay del desarrollo del campo? ¿Y qué hay de las cuestiones o de la necesidad de que se generen empleos en este país en su propuesta? La necesidad de que se generen empleos, desde luego que es un clamor y es un compromiso de cualquier gobierno, sea del color que sea, pero también tendrá que pasar por el legislativo. Esa sí es función de los senadores. Buscar las oportunidades de armonizar, de coordinar, de cabildear. ¿Cómo puede haber un mayor presupuesto? Más que mayor presupuesto, mayores facilidades a los generadores de bienestar, que son los empresarios, para que estén motivados y puedan ampliar sus plantillas de empleados y como consecuencia de producción. Para que este país pueda seguir creciendo, para que este país pueda seguir abonando. Nada más mayor crecimiento, un crecimiento económico, y de ese crecimiento económico dependería que pudiera haber un mejor país, que pudiera haber mejores leyes, que pudiera haber mejor funcionalidad de los sistemas. No, yo creo que es parte del crecimiento económico, más bien es consecuencia de muchas otras cosas, como la seguridad, como la educación, como el alto a la corrupción, Aurelio. Acuérdate que la corrupción en México y en muchas partes del mundo, pero me refiero a México, cuesta millones de pesos, ¿sí? Miles de millones de pesos. Pero, ¿qué crees? Yo siento que también cuesta millones de momentos de ánimo, ¿sí? Cuesta esperanza, cuesta esfuerzo, y nos lleva a la medianía. ¿Por qué? Porque es más fácil solucionar el problema con algún mochecito, con algún chesquito, que continuar con la tramitología. Ahora, eso tenemos que acabar. Pero cuando usted me habla de corrupción y cuando me habla de situaciones que tienen que cambiar y que se tienen que modificar y que se tienen que acabar en este país, pues se han señalado y se han hecho señalamientos muy fuertes en contra del PRI, en contra de su partido. ¿Cómo hacer para hablar de combatir a la corrupción de repente cuando sabemos nosotros que hay situaciones que verdaderamente ofenden a la dignidad de la sociedad? Así es, castigando, aplicando la ley a cabalidad, como lo dije al principio. Trátese de quien se trate, Aurelio.
Sí, aquí no es de que tenemos compadres o que tenemos comadres. Aquí es que un servidor público se compromete voluntariamente, primero a aplicar la norma y después a servir a la sociedad, porque ha de servirse de lo que está para beneficio a la sociedad, que son los dineros públicos. Sí, claro. Le ha pegado eso al PRI, esas malas administraciones. Le ha pegado a la política, le ha pegado a los políticos y le ha pegado al PRI y a todos los Y le ha partidos. pegado a la sociedad, Por supuesto. Me decían algunos que está muy devaluada la marca, que lo que le ha costado trabajo a Mid, a José Antonio Mid Curibreña, es justamente revertir esos efectos y estos fenómenos que tienen que ver con la marca PRI. ¿Usted cree en eso? Sí, por supuesto que creo en eso. ¿Y cómo revertirlo? El PRI, como tú lo dices, puede ser una marca, pero en la marca vemos de todo. Habemos gente que nos la hemos jugado siempre con decencia, con honestidad, y yo creo que es con ejemplo, no solo con discurso, que es con ejemplo como podemos nosotros ir revirtiendo todo este tipo de críticas, de inconformidades, y además, bueno, creo que la sociedad tiene razón, no solo el PRI. Acuérdate que también están en proceso políticos de otros partidos que han caído en el mismo supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su momento los partidos políticos y los ciudadanos, que finalmente son los que votan, no son lo suficientemente selectivos para llevar a los cargos a quienes los han de representar con honestidad, con dignidad, que cubran los requisitos mínimos de decoro. Ante la sociedad. De decoro ante la sociedad. Usted hablaba de que la política no sea de puntadas. Así es. ¿Usted cree que en Querétaro en los últimos años ha sido política de puntadas? Sí, por supuesto. ¿Cómo sí, quién? Supuesto. ¿Cómo qué ejemplos? Ha faltado mucha, yo no juzgo, yo hablo en general. Sí. Ha faltado mucha planeación, ha faltado mucho consenso en las obras. Sí. Y yo creo que venimos adoleciendo en Querétaro de planeación a futuro. Hacemos obras por llamar la atención y finalmente... Obras de relumbrón. De relumbrón, de puntada, yo lo llamo, de aprecio personal. Sí. Pero o no de negocio, social, o de interés personal. A lo mejor, no me consta, pero puede ser el caso. Lo importante sería que nosotros tuviéramos una cultura de la planeación a largo plazo, para después no estar haciendo el tercero o el cuarto tramo, ¿sí? Sino hacer el tramo corrido. Déjeme hacer una pausa, si no tiene inconveniente, licenciada Ana Berta Silva Solórzano, candidata del PRI al Senado de la República, segunda fórmula, y que obviamente haciendo planteamientos que me parecen también significativos para Querétaro. Hacemos una breve pausa, regreso enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede, Querétaro.
Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estás escuchando Así Sucede Querétaro. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso, gracias a la licenciada Ana Berta Silva Solórzano, candidata del PRI al Senado de la República, y preguntar en esta idea ya de hacer esta campaña. ¿Han cambiado las campañas políticas? Usted tiene experiencia, ha sido ya incluso en otras ocasiones candidata a diferentes cargos de elección popular. ¿Han cambiado y qué ha cambiado, licenciada Ana Berta Sí han Silva? cambiado, fíjate que han cambiado, sobre todo la gente ha cambiado porque es más receptiva, es más exigente, por supuesto. Sí. Pero ya es más analítica. Eso nos ayuda a los candidatos porque nos ofrece un panorama de análisis de perfiles. Es más exigente. Y de propuestas. Es más exigente. Perfiles más y directa. propuestas. La gente vota no por el partido solamente, no por la marca, sino por la persona. Así es. Ahora analiza, pregunta, ya no se va con la cancioncita más rítmica, ¿no? Sí. Ni se va con la cara más bonita. Sí. Se va con quien le contesta a con la puntada más. sus dudas, así es. Con quien le contesta con más realidad su inquietud. Y con conocimiento. Creo que en esta exigencia hoy de los ciudadanos también pretendemos que haya gente que va al Senado de la República y que sepa qué hace un senador. ¿O para qué sirve un senador? Ahora, en una situación complicada, le comentaba yo también, porque hace 24 años que el PRI no gana el Senado de la República en Querétaro. ¿Cómo le van a hacer para revertir esas inercias? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo están visualizando por lo menos esta posibilidad de transitar al próximo 1 de julio y además ganar este proceso, Ana Berta? Mira, estamos en una campaña que desde el principio nos propusimos, Ernesto y yo, a que fuera una campaña limpia, transparente, una campaña muy activa, porque Sí. es necesario que sea muy activa, de mucho contacto con la gente y de mucho diálogo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues a seguir haciendo lo mismo, trabajar, demostrar que somos una fórmula perfectamente equilibrada. Sí. Ernesto trae un cúmulo de experiencia en la administración pública. Yo traigo, sin que sea petulancia, traigo Sí. mi experiencia en la cuestión partidista. Mucha experiencia, y de sí. servicio. Entonces, creo que estamos conjuntando esfuerzos, estamos conjuntando fórmulas personales entre los dos, y estamos andando la legua, la legua sin límite y con algo muy importante que es con diálogo, Aurelio, y con sencillez. ¿Por qué habría que votar por Ana Berta Silva Solórzano? Bueno, porque creo que en todos los cargos que he estado no he fallado, primero. Segunda, mi historia de vida ha sido transparente, ¿sí? Sino la gran lumbrera de trayectoria o de estilo de vida. Sí. Soy una mujer congruente, una mujer consciente, y finalmente la mayor parte de mi vida he sido ciudadana. Sí. He sido ciudadana a merced de los servidores públicos también, Sí. con mis necesidades, con mis obligaciones, y también en espera de que alguien me las resuelva. Traigo ganas de resolver, Aurelio, traigo ganas de hacer cosas, de armonizar leyes, de hacer algo importante en el Senado y de ser una digna representante de los queretanos ante la federación. Me dice 3 Cs: capaz, congruente y ciudadana, que pueden identificar por lo menos a Ana Berta Silva Solórzano. Agradecerle que nos haya hecho favor de platicar con la audiencia de Así Sucede. No quiero terminar esta plática, esta conversación sin preguntarle 2 cosas. Uno, la historia de Mijangos, hace ratito decíamos, posiblemente el próximo año pudiera quedar en libertad en un proceso que tendría que ver cómo quedaría, por lo menos desde el punto de vista del Poder Judicial. ¿Usted conoció ese caso en ese Querétaro de 1989, licenciada? Sí, cómo no, sí lo conocí, nos sorprendió y nos dolió terriblemente. ¿Cómo ve hoy una noticia como esa? Ojalá que sea resultado de análisis profundos, de análisis rigurosos, que le permitan a la señora, que seguramente ha pagado una deuda social, pero que se haya tenido posibilidades de reinsertarse nuevamente en la vida social. ¿Usted cree y confía en esa reinserción social?
Yo confío que se ha llevado a cabo todo lo que se tiene que hacer para lograr que un personaje de estas características logre reinsertarse. De verdad, sería valioso que se reinsertara, pero volvería a ser muy doloroso para Querétaro que hubiera habido deficiencias en el trayecto que no le permitan reinsertarse, porque estaríamos ante una experiencia, no sé. Sí, desafortunada para muchos, ¿no? Desafortunada para muchos. Y finalmente preguntarle, el próximo 1 de mayo se realizaba tradicionalmente un desfile de trabajadores, de sindicatos, de representaciones sociales. Han anunciado que no habrá desfile, hay un desayuno con el jefe del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Es conveniente, va cambiando, va madurando, va mejorando esa relación, el sector laboral, el sector obrero, que es uno de los sectores importantes, por cierto, en el PRI, ¿va disminuyendo su fuerza o van cambiando a las nuevas realidades que hoy vive, por ejemplo, Querétaro? No, yo creo que es lastimoso que un desfile como el del 1 de mayo se convierta en un desayuno burocrático. Yo creo que ha faltado diálogo, ha faltado entusiasmo y acuerdos para que este desfile, que no es más que la manifestación de los trabajadores que luchan por sus derechos, siga tomando la calle, siga siendo público, siga siendo de los obreros, no de las élites. De las dirigencias o de las cúpulas sindicales. Así es. ¿Consideraste que debería mejor haber un desfile en donde se pudiera expresar el sector? Yo creo que debe haber un desfile grande, un desfile sentido, respetado y respetuoso. ¿Y cuál será el reto ahí de los trabajadores ante este proceso de crecimiento que hoy tiene Querétaro? El diálogo. ¿Sí? El diálogo, la organización y no perder la esencia de lo que es ser líder. Licenciada Ana Berta Silva Solórzano, le agradezco mucho que haya tenido oportunidad de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro, y bueno, estaremos al pendiente y atentos en este devenir. La veo incansable, que va, recorre, camina, llega, habla a los mercados, va a los municipios, va a las diferentes regiones, a las diferentes, pues además, realidades que vive Querétaro, para tratar de entender y llevar una propuesta al Senado de la República. ¿Quiere decir algo finalmente? Pues nada más mi gratitud, Aurelio, y que vamos a seguir recorriendo la legua y escuchando a la gente. Y ese es mi principal compromiso, escuchar para planear y planear para cumplir. Capacidad, congruencia y visión ciudadana, que creo que representa Ana Berta Silva Solórzano. Salvo su mejor opinión, como siempre, estamos abiertos a través de estos números telefónicos y de estas líneas telefónicas en Así Sucede Querétaro. Las 8:09 con 9 minutos. Hacemos una pausa comercial. Gracias, licenciada. Que tenga buenos días. Muy buenos días. Y volvemos enseguida a una identificación y regresamos, mi querida Carmen Villanueva. Pausa, volvemos. Escuchas